¿Quiénes fueron los implacables guerreros hunos? Los hunos fueron un grupo de guerreros con orígenes en las estepas de Asia Central. Controlaban ambos lados del Imperio Romano, del cual Atila era su líder más famoso. Sus logros más importantes tuvieron lugar en la antigüedad. Este grupo étnico turco estaba relacionado con los Xiongnu que emigraron al oeste. El significado de su nombre no está claro, pero su etimología proviene del latín uni o del griego ounoi. La teoría más probable es que provienen de una o xnun, una transcripción de la palabra un, antecedentes históricos de los Xiongnu. Cuando las cosas no parecían mejorar para el Imperio Romano, que producto de su decadencia se había dividido en dos partes, el Imperio Romano Occidental y el Imperio Romano Oriental, no mejoró. La amenaza de inmigración o invasión bárbara se hizo aún más potencial. Aprovechando la situación, todos los bárbaros que alguna vez habían amenazado sus fronteras comenzaron a internarse en las provincias en busca de nuevos territorios. Aunque se establecieron como campesinos con el permiso de Roma, se acercaron a una amenaza mayor de todos los bárbaros enemigos de Roma del Este, los hunos. Su origen es un tema controvertido para los historiadores, ya que no se puede determinar claramente su origen por falta de información. Los hunos no dejaron registro que pudieran dar pistas, como mitología o literatura básica, por lo que solo se conocen unas pocas palabras en su idioma. Incluso los romanos no estaban seguros de su origen, ya que su repentina aparición los sorprendió. Los historiadores modernos creen que la teoría más probable es que los hunos estaban relacionados con los Xiongnu, un pueblo nómada de las estepas de Asia Central que se caracterizaba por su carácter salvaje. Siguiendo sus pasos, se encontraron registros de esta nación en antiguos registros chinos del siglo III a.C. Esta nación está ubicada al norte de la Gran Muralla China, ahora Mongolia, y ha invadido el territorio de la dinastía Qin. Aunque repelieron con éxito el ataque, tras la caída de la dinastía, consiguieron traspasar la Gran Muralla y destruir todo a su paso. La dinastía Han estableció una frágil paz con ellos al rendirles homenaje y casar a sus princesas. Su militancia no se limitó a China. Entre el 174 y 209 a.C., este pueblo unió las estepas mongolas, derrotando a otras tribus nómadas y formando una alianza formidable. Desde el 133 a.C., el emperador Wu de la dinastía Han rompió la alianza con los Xiongnu y envió tropas para atacar a los Xiongnu muchas veces. Se enfrentaron en sangrientas batallas y la balanza se inclinaría a favor de los chinos, quienes finalmente los derrotaron en el 121 a.C. y así tomarían el control de sus dominios. Por lo que estuvieron a merced del Imperio Chino y a partir del año 48 después de Cristo se dividirían en dos ramas, los hunos del sur y los hunos del norte. Estos últimos se trasladaron a las montañas de Altai, donde se asentaron y más tarde se convirtieron en hunos que se trasladaron al oeste. Después fueron absorbidos por la cultura china. Entre el siglo III y VII después de Cristo, la temperatura global disminuyó gradualmente y personas de todo el mundo comenzaron a migrar en busca de zonas y países más cálidos para sobrevivir. Esto empujó a varias etnias a zonas controladas por Persia, China, India y otros reinos europeos, donde el debilitado Imperio Romano encontraría nuevas amenazas para quienes entraran en su territorio. En primer lugar, los colonizadores y por tanto los violentos. Este fue el caso de los hunos, que masacraron brutalmente a los sármatas, ostrógodos y visigodos, y otros pueblos que huyeron a Roma nada más por poner un pie en Europa. Los vándalos, suevos, alanos y borgoñones crearon el caos en varias provincias y posteriormente saquearon Roma en el año 410 después de Cristo. ¿Qué más podría haber esperado Roma de los hunos si los terribles bárbaros provocaron esto en su huida? Su ataque fue un punto de inflexión para Roma, ya que destruyeron varias ciudades romanas y expulsaron a los bárbaros al territorio romano, provocando el caos. A manos de Atila asolaron Grecia, la Galia, Italia y sitiaron Constantinopla sin éxito. Solo fueron detenidos en la batalla de Cataláunicos en el 451 después de Cristo, cuando se enfrentaron a los ejércitos romano y visigodo. Incluso llegaron a las puertas de Roma, donde se retiraron ante el hambre y las enfermedades. Poco después, Atila murió en su noche de bodas mientras planeaba un ataque en el este. Después de la muerte de Atila, su hijo Elax tomó el trono y tuvo que luchar contra su hermano. Aprovechando la inestabilidad de la situación, algunos pueblos subyugados se rebelaron contra los hunos. Tras la derrota en la batalla del Camino Interior, en 454 a.C., perdieron el poder de Europa.
Y finalmente, los hunos restantes se dividieron en dos tribus, Utrigurs y Utigurs, que lucharon entre sí y luego fueron sometidos por los ávaros con el apoyo de los bizantinos. A partir de aquí, los contornos de estas ciudades desaparecieron. Aunque su reinado no fue eterno, sí fue desastroso. Se convirtieron en las fuerzas que llevó al Imperio Romano Occidental a la desesperación. Además, también empujaron a muchas tribus bárbaras hacia el oeste. Para muchos, su poder militar era incivilizado, pero demostró el salvajismo de los pueblos de la estepa, como afirmaron más tarde los mongoles. Poco se sabe sobre los hunos. Los registros romanos los describen como bestias que carecen de Dios y de la ley. Esta descripción parece hacer referencia al terror que infundieron en Occidente. Para los hunos no existían dinastías, simplemente el más fuerte era quien tomaba el mando. Como nómadas no conquistaron las ciudades sometidas, se limitaron a saquearlas y destruirlas. Lo notable en su sociedad es que tenían niños a quienes les deformaban el cráneo y tenían baja estatura. Los hunos lucharon a caballo y atacaron con arcos y lanzas. Sus caballos eran sagrados y eran la columna vertebral de su religión desconocida y tenían adivinos chamánicos que podían predecir el futuro.